bienvenidos al podcast El ABC de la Transformación Digital. Hoy vamos a estar conversando de cultura, innovación y tecnología y tenemos a un invitado muy especial, a Ricardo Videta, socio director de Flamingo Papers y consultor especializado en temas de cultura. Bienvenidos. Gracias. Bienvenido, Buenos Ricardo. días, ¿cómo estás? Muy bien, un honor tenerte acá. La invitación es un honor para mí. Sí, y de verdad que encantado de que vamos a estar hablando de otros temas. Por lo general, siempre, cada vez que se enfoca el tema de tecnología, hay gente que piensa que se deshumaniza todo esto y en realidad esto es un triángulo de gente, procesos y tecnología. Totalmente. Y la parte de gente es fundamental. Y sé por todas las veces que hemos conversado en el pasado que tienes muchísima experiencia en todo este tema de cultura y me encantaría que nos cuentes primero un poco por la experiencia de consultor, todas esas posibles herramientas que se utilizan, cómo se aplican los distintos procesos para luego entrar en esa experiencia aplicada al negocio de Flamingo. Buenísimo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en tu proyecto y ayudar de alguna u otra manera a la comunidad de emprendedores. Yo soy ingeniero industrial, apasionado por las personas y me convertí en consultor de cultura justamente por esa pasión, porque en una reunión con grandes empresarios a nivel mundial entendí que había un modelo de negocio que podía ser muy rentable, muy favorable para las personas y al mismo tiempo muy a largo plazo, o sea, era muy sostenible en el tiempo y me di cuenta que todas esas personas no tenían el tiempo de ayudar a otros emprendedores, otros empresarios a vivir eso y dije, wow, yo no es que quiera ser consultor, pero quiero ayudar a otras personas a vivir esto. Okay. Y entendí que esa figura era de consultor y entonces entendí que tenía que recoger las mejores prácticas con lo que había entendido, con lo que yo había estudiado, hice un MBA basado en Human Behavior y entonces dije, ok, vamos a recoger las mejores prácticas y las llevamos a las empresas que quieren vivir un modelo similar donde las personas realmente son una parte muy importante desde el punto de vista de lo que generan y el impacto que generan en la organización. Y entonces este modelo lo que hace es conectar profit and well-being like never before. O sea, es un tema de que realmente se convierte en algo sostenible y tangible en el tiempo mientras agregas mucho bienestar a la persona. Okay. Y entonces ahí fue cuando hace ya 2008, 2009 empezamos a hablar de esto y empecé a ayudar a algunas empresas en Latinoamérica, llegamos a 4 o 5 países y después este proyecto que era un cliente para mí, que era una fábrica de servilletas acá en Miami, que está pues totalmente quebrada, pasando por unos retos bastante complicados, me invita a que yo les ayude a entenderla y a implementar un poco de cultura, a entender todo este modelo, cómo podemos aplicarlo. Y bueno, terminamos asociándonos y sacándolo adelante con muchas cositas que hicimos y que hoy día estoy ayudando a otros empresarios a vivirlas también. Qué bueno. Flamingo Papers, para los que nos están escuchando, una fábrica de servilletas, así es, sí, correcto, ¿no? Una fábrica de servilletas que está ubicado aquí en Hialeah. Y yo tuve el honor de participar en una sesión en donde vino el gobernador Scott a darle un premio acá al equipo director y bueno, fue justamente Ricardo el que lo recibió y dio las palabras. Y lo interesante de la experiencia es que así como lo acaba de mencionar, la empresa estaba quebrada y le dan la vuelta y logran ir creciendo y poniendo los números en positivo, lo hicieron todo sin despedir al personal y logrando que se involucraran y que se comprometieran. Yo creo que esa es parte de esa experiencia que vale la pena que compartas porque... Totalmente, porque es que es muy distinto. Al final de cuentas, las empresas son un conjunto de emociones que están o no alineadas. Y cuando tú las alineas, tú las puedes alinear de dos maneras. Puedes alinear a las personas entre ellas o a las personas con algo más allá de lo que ellos quieren hacer. Entonces, cuando tú consigues que la persona se pueda alinear con un propósito que va más allá de su propio propósito, que es como un greater purpose, o sea, ¿qué más estoy haciendo? O sea, ¿cómo estoy impactando en verdad? El compromiso y el disculpen el Spanglish, pero creo que sí, estando en Miami pero un propósito mayor, sí. Exacto. Pero sabes que sí me pasó, y perdón que te interrumpa, que amigos me dijeron, oye, trata de haz traducción simultánea porque ustedes allá están demasiado, pero sí, pero bueno. Me disculpo de antemano, aquí a tantos años en Miami ya el idioma es el Spanglish oficialmente, sí, así. Pero va a ser el esfuerzo mantenerlo en español y yo también estudié acá, entonces hay muchos términos que yo no se me hacen naturales en español. Claro.
Pero bueno, más allá de eso, el tema es que cuando conectas a las personas entre ellas y a su vez con un propósito mucho mayor que su propósito individual, en realidad el compromiso que generas es sostenible y es real. Entonces, cuando nosotros llegamos a la fábrica, nos dimos cuenta que había un equipo muy desmoralizado, una fábrica que venía pasando por una crisis muy fuerte por ya 2, 3 años. Y el dueño anterior, yo no quiero hablar mal de nadie, pero no tenía una manera de mantener la moral de los trabajadores en un nivel que fuese realmente sostenible, ¿no? Entonces, nosotros llegamos sin tener experiencia en la industria y sin tener experiencia fabril en Estados Unidos. O sea, veníamos de Latinoamérica. Si bien yo soy ingeniero industrial, nunca había tenido una fábrica propia. Entonces, más habían sido mis visitas emocionantes como estudiante, pasantías en fábricas, pero, ahora demuéstrame todo eso aquí en tu propia fábrica, ¿no? Claro. Y una propia fábrica que fue por consecuencia de una consultoría. No fue que mi sueño fue construir una fábrica de servilletas y todo esto, ¿no? Lo convertí en mi propósito, temporalmente, ¿no? Y lo que logramos entender es que cuando empiezas a aplicar todas estas metodologías que hacen que la persona se conecte realmente con lo que está ocurriendo y lo que estamos generando como impacto, al final de cuentas no importa si tú estás fabricando una servilleta, estás haciendo un carro o estás haciendo un tema tecnológico. El tema es para qué lo estás haciendo. O sea, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y esto que les acabo de nombrar, servilletas, tecnología, carro, es un medio, es un qué. O sea, es el qué estoy haciendo, pero no el para qué lo estoy haciendo. Entonces empezamos a trabajar mucho el por qué estamos acá. O sea, al final de cuentas se volvió un propósito común, fue recuperar no solamente la empresa, sino la moral y también el bienestar de las familias, de todos los trabajadores que estaban asociados a la empresa, porque venía por una crisis muy fuerte donde tú te llevas los problemas a la casa, te llevas la falta de ingresos a la casa, o sea, te llevas una cantidad de cosas que te van afectando para bien o para mal tu entorno familiar. Entonces el propósito se volvió en algo muy bonito porque vamos a recuperar esto, pero no vamos a recuperarlo porque queremos hacer $1.000.000, vamos a recuperarlo porque nos merecemos vivir mejor y porque nuestros clientes se merecen tener los productos que ellos siempre esperaron de una fábrica que tenía 60 años de fundada. Entonces empezaron a juntar unos propósitos bien interesantes, bien profundos. Hicimos muchas dinámicas de entender por qué estamos acá, por qué no te fuiste, por qué no renunciaste, por qué nos quieres dar la oportunidad a nosotros como nuevos jefes, digamos, de tratar de sacar a la empresa adelante. Y nosotros también es por qué le queremos dar la oportunidad a la cantidad de trabajadores que están ahí y no sacarlos a todos y empezar desde fresco, porque son dos opciones. O sea, tú puedes empezar con lo que tienes o puedes decir, mira, esto tiene mucho vicio, tiene la moral en el piso, me hace falta, ¿sabes? Producir, traigo personas nuevas. Y al final de cuentas, nosotros, enfocándonos en la parte humana, dijimos, esto lo podemos convertir en algo muy bonito si en verdad logramos que se enganche a la gente. Y la verdad fue un proceso largo, mucho más largo fue la reacción y el cambio profit-wise, o sea, el tema de dinero como tal, pero el cambio humano pasó muy rápido. Y lo bonito de esto es que demuestra que cuando estás engaged, tú estás apostando a largo plazo. O sea, tú no estás buscando quick victories. O sea, tú no estás buscando ganancias muy rápidas. O sea, demostrar una victoria muy rápida. Sino tú estás buscando solidificar las bases para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo. Claro. Que es sobre todo la manera de hacer negocios en Estados Unidos. Nosotros venimos de una idiosincrasia un poco distinta, donde estamos acostumbrados a que yo invierto X cantidad de dinero y en 2 meses si no la recuperé es porque quebraste, ¿no? Sí, o si no saqué el doble de lo que invertí en un año, o sea, que mal lo estás haciendo. Y en realidad aquí no es así. Aquí déjame ver qué partecita me gano, pero ¿a cuántos años yo quiero este negocio? O sea, yo quiero es a largo plazo. Entonces las relaciones que tienes que hacer son a largo plazo. No necesariamente aprovechar, sino más bien colaborar entre la industria para ver cómo fortalecemos la industria para largo plazo. No, y hay algo fundamental que estás mencionando y es que cada vez se habla más de propósito y cuando se tiene la claridad de que tú sabes para dónde vas, tú te permites ir ajustando, pero tú no pierdes el camino, ¿no? Totalmente. No es que digo, voy para acá y mañana voy para otro sitio, tú sabes para dónde vas y eso no es cortoplacista. Totalmente. Tú estás totalmente comprometido con ese fin que estás buscando. Y lo que mencionas al inicio, el por qué es fundamental. Si no sabes el por qué, no hay propósito. Totalmente. ¿Para qué? O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que hago y cómo impacto a mi cliente, cómo impacto a la comunidad, cómo impacto a mis compañeros? Hay un tema que me gusta mucho de eso que estás diciendo, que es una analogía que yo la llevo a los equipos, de una manera un lenguaje muy plano, y es que imagínate que tú estás en tu carro, estás en una vía, y el por qué es lo que te hace arrancar.
O sea, ¿por qué yo quiero ir? Te hace que lo pienses y dices, sí, yo quiero, para lograr esto. Tú prendes tu carro y arrancas. ¿Hacia dónde vas es tu propósito? O sea, ¿qué ves hacia allá? Y tus valores son como las defensas de la autopista. Que si tú puedes agarrar un atajo y de repente te tiras por un barranco y llegaste más rápido, pero puede ser que no llegues, puede ser que te quedes en la mitad del camino porque tuviste un accidente. En cambio, las barreras, o sea, las defensas, son como esos valores, son los valores que te dicen, epa, por aquí no. Mantén tus valores. Epa, es por acá. Y entonces si tú vas con tus guidelines, llevas tus guías de valores, sabes hacia dónde vas y tienes una motivación de verdad de querer ir más rápido, querer disfrutar el camino, es porque tienes un propósito y un para qué, claro, ¿no? Y ahí hay una cosa importante, y es que ahorita con tantas cosas que se hablan del propósito, hay como una cierta tendencia a pensar que el propósito tiene que ser generar un par de zapatos para los niños pobres. O yo tengo que crear una escuela comunitaria por cada 10 cajas que venda. No necesariamente es eso. O sea, el propósito es tener claro y estar conectado hacia dónde quieres ir. Y tu propósito puede ser simplemente, bueno, yo quiero ayudar a mis empresas a mis clientes que sean más rentables. Y ese propósito es muy válido. Y es tan válido como la persona que dice, yo quiero construir 100 escuelas públicas en Venezuela. Claro. Entonces, lo importante es que el propósito lo tengas en realidad claro y que lo sientas. O sea, que esté en tus venas y no sea como que es una misión que tenemos pegada en la pared. Sí. ¿Sabes? No es un saludo a la bandera. No es un saludo a la bandera. Es algo por lo cual yo me despierto. Es algo por lo cual yo me paro un lunes en la mañana y digo, qué bueno que es lunes. Y no un viernes en la tarde diciendo, sí, qué bueno que llegó el fin de semana. Que obviamente por cansancio físico muchas veces deseamos el fin de semana con locura. Pero el propósito te hace sentir que qué bueno que es semana y qué bueno que puedas seguir construyendo sobre ese propósito. Hay una parte de la historia que tú compartiste en otra conversación que tuvimos que tenía que ver con recuperar la confianza de los proveedores. Sí. Ustedes tenían clientes que habían dejado colgados, proveedores con los cuales tenían problemas y uno en particular que entiendo que era uno con los que tenían aparte la deuda más grande y tú eras el responsable de ir a negociar eso. ¿Por qué no nos compartes cómo fue esa experiencia, el proceso de preparación? ¿Cómo fue? Sí, esa experiencia yo creo que ha sido... Eso fue un MBA resumido y comprimido en una sola reunión, porque incluía todos los aspectos, ¿no? Entonces, para ponerles un poquito en contexto, que no saben el previo de esta conversación, es que cuando nosotros abrimos otra vez, básicamente avisamos a los clientes, nosotros como fábrica vendemos a través de distribuidores. Si bien nuestros clientes son aerolíneas, cruceros, restaurantes, nosotros no le vendemos directo a ellos, sino a los distribuidores, ¿no? Cuando nosotros abrimos de nuevo, empezaron a aparecer distribuidores diciendo, epa, tú me des dinero, tú me des plata, yo no voy a hacer negocio contigo. Nosotros, wow, o sea, todo esto no estaba en el due diligence que hicimos, en la verificación de la empresa, ¿no? Porque eran deudas un poco informales, pero que eran muy pesadas. Y nosotros veníamos con unos números totalmente distintos en la cabeza. Y historia larguísima, hecha corta por el propósito del podcast también, mantener los tiempos. Nosotros pensamos que la empresa anterior, el Flamingo anterior, le debía como unos $80,000 o algo así, y era 10 veces eso. Y estuve 3 meses o más llamando a esta persona un día sí, un día no, toda la semana seguida. O sea, yo iba tratando distintas técnicas y la respuesta siempre la misma, era realmente me trancaban el teléfono y realmente siempre había una historia, una excusa, nunca podían hablar conmigo, hasta que un buen día, de esos que todo cambia, la persona me dice, bueno, ¿qué quieres? O sea, ¿para qué me llamas tanto? Si tú me des tanto dinero, ¿me vas a pagar? Y yo justamente no estaba preparado para decirle que sí le iba a pagar, porque es que ni sabíamos cuánto le debía a la empresa anterior. Entonces fue como explicarle, mira, que simplemente nos queremos presentar. Entonces el tipo dice, bueno, yo te voy a dar 15 minutos de mi tiempo la semana que viene. Nosotros, bueno, o sea, eso fue una meditación, preparación, viendo análisis, toda la información que pudimos conseguir, a ver qué había por ahí. Y nosotros jurábamos que íbamos a ir a su oficina y el tipo después nos llama y dice, mira, yo voy para allá, voy a estar en Miami, tenemos 15 minutos para estar contigo en tu oficina, espero que sean aprovechados y tal. Y bueno, o sea, imagínate, o sea, 15 minutos, o sea, es una cosa que yo acá dividí en 3 partes, 5, 5, 5, qué va a pasar los primeros 5 minutos, de qué voy a hablar los siguientes 5 y cómo cierro la conversación. Historia larga, la conversación duró 4 o 5 horas y comenzó, esos 5 minutos se extendieron muchísimo. Y fue muy bonito porque empezamos a hablar del por qué estamos en esa reunión. O sea, simplemente por qué estamos en esta empresa, qué queremos lograr. Y cómo lo que nosotros queremos lograr puede estar alineado a lo que tú quieres lograr como persona y como empresa. Y esa persona jamás se imaginó que íbamos a hablar de eso. O sea, la persona pensaba que iba a hablar de, mira, cómo negociamos la deuda o cómo qué pasó. O sea, nosotros hablamos de la deuda, el final de la reunión.
Y nosotros, yo tenía como un tic-tac en mi cabeza que decía, ¿cuándo va a decir cuánto le demos? ¿Cuándo va a decirlo? Y yo tratando de mantenerme en nuestro propósito de la reunión, pero con una tensión gigante, que era, ¿en qué momento me va a decir, me debes esto y págame? O sea, no me voy si no me rayas un cheque. Y no teníamos ni un cheque, ni una pluma para rayarle eso. Y entonces estábamos yo estaba muy nervioso en esa reunión, para ponerles un poco más de contexto, era uno de los brokers más grandes de todo el este de Estados Unidos, de aquí hasta Maine. Y el tipo obviamente maneja unos números muy grandes y nosotros éramos un pedacito de su negocio, pero un pedacito que le hacía ruido, porque el negocio anterior, la gerencia anterior le había mucho dinero. Y al final de cuentas terminamos dándonos la mano con la deuda perdonada y creando un business model y un plan de negocios que era justamente cómo alineamos su propósito con el de nosotros y cómo nosotros íbamos a hacer que él fuese más rentable y sus clientes fuesen más rentables gracias a lo que nosotros hacíamos. Y fue realmente un cambio de 180 grados el salir de esa reunión a cómo entramos. Entonces... Pero a mí lo que me encanta de lo que tú estás compartiendo es que es un tema que es legítimo. Totalmente. Porque alguien que dice, wow, mira lo que está diciendo Ricardo, yo voy a aprovechar eso. No, se trata de que tú creías en lo que tú le estabas compartiendo. Correcto. Y cuando es así de auténtico... Tienes que sentirlo. Claro. Sí. Y bueno... Entonces Flamingo logras que todo el equipo se integre, esté motivado, logras pasar estos obstáculos, recuperar la confianza de los clientes. También me contaste que hubo cruceros que se fueron sin servilletas. Sí, nosotros... Antes de que ustedes tomaran el control de la planta. Cuando empezamos a entender qué estaba pasando, y es que hasta que estas conversaciones generaban mucha conexión humana. Porque entonces ya te desprendes de tu rol como CEO o como cobrador o como el rol que estás jugando en la empresa, sino te conviertes en un Wilber y te conviertes en un Ricardo otra vez. Y es como que, wow, pero en verdad, o sea, como personas que estamos viviendo. O sea, más allá de cuál rol tengo yo en la empresa. Y entonces generamos mucha conexión profunda con las personas y nos empezaron a contar muchas cosas que no nos hubiesen contado de otra manera. Y nos empezaron a decir, mira, es que en realidad nosotros no queremos hacer negocio con Flamingo es por esto y esto. Y entonces entre una de esas, uno de esos bullet points que nos dijeron fue que cruceros tuvieron que ir a Costco a comprar servilletas el día de zarpar. Porque ustedes no le respondieron con sus servilletas impresas. Y decía, wow, y entonces nos decían ustedes, y en realidad no éramos nosotros, claro, pero era nuestro nombre. O sea, era el legado que estábamos asumiendo, correcto. Y se preguntarán que por qué mantuvimos el nombre. En realidad en Estados Unidos parece mentira, pero somos pocas fábricas que imprimimos y hacemos servilletas from scratch, o sea, desde cero acá en Estados Unidos. Y al momento que cambiáramos el nombre, iban a ver la dirección, sabían las máquinas que teníamos y decían, mira, este es el mismo Flamingo que cambió de dueño, lo que sea, pero es la misma gente, o sea, es la misma fábrica, es la misma equipo. Y es común que cuando una empresa llegue se quede parte del equipo, entonces la asociación era como, van a ser los mismos, ¿no? El mismo desastre de antes. Y dijimos, bueno, vamos a más bien refrescar la marca y decir, somos el nuevo Flamingo y este es nuestro nuevo ¿por qué? Y eso ayudó muchísimo, ¿no? Mire, y parte de la conversación dijimos que íbamos a hablar de cultura e innovación. Sí. Y la innovación, más allá de la tecnología, tiene que ver con modelos de negocio. Totalmente. Y ustedes se encontraron además con que necesitaban poder crecer y salieron a escuchar cuáles eran las necesidades del mercado y pudieron dar con algo que les hizo crecer más rápido. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que hicimos para entender... hay un tema que es una cadena de negocios colaborativa en vez de competitiva. Y nosotros creemos mucho en la colaboración. Y cuando tú como proveedor de algún servicio o producto entiendes cómo tu producto y tu servicio pueden hacer que el cliente de tu cliente le vaya mejor, en realidad estás casi llegando a una mina de oro. ¿Por qué? Porque todos van a estar engranados en que a ti te vaya bien. Y yo viceversa estoy haciendo todo lo posible para que a todos les vaya bien, porque si a ellos les va bien, a mí me va bien. Entonces, para nosotros entender qué hacer y cómo modificar nuestro nuevo modelo de negocio, empezamos a hacer unas mesas de trabajo muy importantes con los distribuidores, con los restaurantes, con los cruceros, con los eventos, las compañías de eventos, y empezamos a entender qué necesitaban ellos y qué tipo de modelo de negocio era el que nosotros debíamos implementar para que ellos crecieran cada vez más. Y nos dimos cuenta que todo lo que ellos nos estaban pidiendo no lo podíamos hacer con las herramientas que teníamos. Estábamos en una empresa muy arcaica, manejábamos 7.000 hojas de Excel, 4 Google Drive, 3 Dropbox, o sea, teníamos todo, toda manufactura estaba completamente desconectada de administración, de ventas, entonces ventas no sabía si podía ofrecerles ciertas cosas a los clientes que eran claves para lograr esto que les estaba mencionando antes,
Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos robustecer mucho nuestra tecnología porque era una empresa muy arcaica y el modelo que nosotros queríamos presentar era muy innovador y las herramientas que teníamos pues, simplemente se quedaban muy cortas, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar en este caso contigo después de haber tenido quizás un test, o sea, una pequeña muestra de qué podíamos hacer con lo que teníamos y hacia dónde podíamos llegar con otras herramientas, ¿no? Nosotros la verdad que de tecnología no éramos no somos los más expertos ni mucho menos, pero sabíamos que habían cosas que nos permitirían hacer el trabajo mucho más eficiente y sobre todo poder lograr esa promesa de valor que queríamos implementar en la estrategia. ¿Cuáles eran como que esas áreas de dolor? ¿Cómo identifican hoy hace falta una tecnología? ¿Por qué una empresa de manufactura llega a un punto en donde dice así ya no podemos trabajar? Bueno, eso es... pasaron demasiadas cosas, o sea, fue un momento que reventó el vaso, dijimos ya, o sea, nos hace falta una herramienta, porque cada ratico era anotando, ok, si pudiéramos hacer esto, ojalá pudiéramos hacer esto, ojalá, y si tuviésemos esto. Pero da un ejemplo de esos gestos. Un ejemplo, por ejemplo, ventas, nosotros empezamos, para recuperar los clientes, empezamos produciendo lo que ellos necesitaban, pero no era lo más eficiente para nosotros, porque entonces teníamos que a veces comprar un papel específico, teniendo un inventario lleno de otro papel, pero para satisfacer a ese cliente, teníamos que comprar papel nuevo y vendérselo, haciendo un gasto importante y no un aprovechamiento del inventario que teníamos. Y nos dimos cuenta que ventas no tenía acceso a ver qué inventario teníamos. Entonces ventas no podía promocionar algo que le fuese eficiente a la fábrica. Entonces ese fue un momento clave que dijimos, ¿por qué ventas está vendiendo eso? Y ventas dice, pero es que yo no sé qué hay. Desconocimiento de lo que hay en el inventario. Tan claro Eso es tan claro como no sé qué hay. Imagínate. Y quedábamos por sentado que sí sabían que había. Porque Claro. nuestra fábrica, o sea, puedes caminarla, o sea, puedes ver lo que hay. Lo que pasa es que, claro, tú ves una gran cantidad de rollos de papel y si no sabes mucho de la parte técnica, no sabes qué tipo de papel es. Entonces, claro, ventas caminaba, veía todo y dice, no, aquí hay papel, vendamos. Y entonces había que resolver tantos rollos que no podíamos estar todos educando todo el tiempo sobre lo que había y lo que no había. Y entonces había una desconexión completa entre lo que ventas ofrecía, lo que inventario tenía y lo que procurement, lo de compras, estaba trayendo para la empresa. Entonces cuando dijimos, mira, empezó compras diciendo... Islas separadas, desconectadas. Totalmente. Compras empezó a decir, pero no sé por qué ventas está vendiendo eso. Ventas empezó a decir, no sé por qué tú estás comprando eso. Manufactura decía, ¿qué produzco? Y entonces decimos, ya va. O sea, si de los tres departamentos estamos cada quien hablando por su lado y gerencia se está dedicando a recuperar los clientes y hablar un poco más allá de fomentar las relaciones a largo plazo, estamos todos desconectados. Tenemos el mismo propósito, pero cada quien arrancó un carro diferente. Entonces teníamos que estar en el mismo. Y hay algo aparte que tiene que ver con innovación. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo siempre he visto que hay gente que dice hay que comprar tecnologías y realmente dicen que tienen que comprar una tecnología porque todo el mundo tiene un sistema. La realidad es que hay un modelo de negocio que comienza a reinventarse, que comienza a innovar, que comienza a satisfacer una necesidad particular y hay que realinear la tecnología a esa nueva visión. Y una de las cosas que recuerdo que Ricardo nos comentaba en ese momento era que ustedes habían identificado al salir a escuchar a la voz del cliente, porque no cerramos ese punto en particular, Sí, que había la posibilidad de producir menos cantidades y hacerles de outsourcing, de tenerles el inventario. Bueno, ese ejemplo es Ok. grandísimo, Wilber, porque eso nos permitió tener una ventaja competitiva tremenda. Nosotros, hay dos cosas, es lo que el cliente percibe que tú le estás dando y lo que tú haces detrás de escena, detrás del telón para que eso ocurra, ¿no? Entonces, había un tema que es que los restaurantes y los distribuidores quieren tener la mercancía just in time. Ellos lo quieren tener, los restaurantes no tienen espacio para tener 20 cajas de servilleta porque prefieren tener cajas de comida que de servilleta porque el real estate es muy reducido en los restaurantes y los distribuidores quieren tocar lo menos posible la mercancía porque cada vez que la tocan es un costo de logística, ¿no? Entonces nosotros empezamos con un plan que viene de toda esa, escuchar la voz del cliente y era justamente sobre nosotros te entregamos justo lo que necesites cuando lo necesites. Pero eso era una locura y una pesadilla para fábrica, porque es que yo pierdo mucho dinero cuando tengo que parar una máquina para producir algo puntual y volver a prender la máquina, limpiarla y proceder con otro logo. Entonces, manufactura decía, yo no puedo hacer eso. Y dice, ya va, pero, o sea, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, la herramienta, desde el punto de vista tecnológico, nos hacía mucha falta porque teníamos que entender cómo hacer una planificación de producción basada en las necesidades del cliente. Porque, por ejemplo, un cliente te decía, yo quiero que me entregues 20 cajas de servilleta todos los 12 de cada mes.
Y nosotros decíamos, perfecto, entonces yo te las hago corridas, es lo que nosotros ofrecíamos originalmente al cliente, y yo todos los 12 te despacho. Como si nosotros tuviésemos un galpón infinito. Nosotros no podíamos repetir eso a todos los clientes. Entonces empezamos a hacerlo al principio y dijimos, ya va, nosotros hacemos esto y nos quedamos sin espacio. Aparte estamos dejando un dinero parado porque ya es un producto terminado que no está cobrado. Entonces nosotros veníamos de una recuperación muy fuerte, donde cada dólar pesaba muchísimo, y dijimos, ya va, yo no puedo tener ni el dinero parado, ni el producto esperando que el cliente diga, tráemelo, ¿no? Entonces fue cuando dijimos, necesitamos una herramienta para planificar producción basado en POs, o sea, en órdenes de compra, que tengan una fecha específica o entregas parciales. Y eso nos permite ahorita, básicamente, el sistema el ERP que tenemos, ese ASAP que tenemos, y nos permitió justamente, el cliente siente que nosotros le producimos 2 días antes. Y que le tenemos todo el tiempo la mercancía producida, y en realidad nosotros le producimos 2 días antes. Y eso solo nos permite porque tenemos alarmas, porque tenemos recordatorios, tenemos una planificación de producción, donde decimos que a Wilber hay que entregarle cada 12. Entonces yo el 9 produzco. Pero para yo producir el 9 tengo que estar seguro que yo el 7 tengo el papel, porque si no lo tengo, tengo que comprarlo. Claro, y tengo una que programación reservarlo, hacia y es todo hacia atrás. Bien. Pero entonces hacia atrás incluye compras, planificación, mantenimiento de máquinas, personal que no puede faltar ese día. Son una cantidad de cosas que van atadas a que el cliente simplemente dice, wow, qué bueno, me llegó mi mercancía el 12. Llegó a tiempo. Y todos los 12 me llega, pero todo lo que ocurre detrás es una secuencia de eventos que tienen que estar totalmente alineados. Sí. Uno falla y falla la entrega. Y lo que me gusta de lo que comentas es que es el caso perfecto de cómo la tecnología soporta una innovación en el modelo de negocio, porque ustedes ahora son más flexibles, prestan un mejor servicio, los clientes no tienen que comprar grandes volúmenes, por lo tanto ustedes los están ayudando a ellos Totalmente. a optimizar su flujo de caja. Ustedes están optimizando su espacio, pero hacer eso luego a mano sería prácticamente imposible. Entonces, bueno, esto es un caso perfecto. Y esto desde un punto de vista de tecnología, ustedes fueron, implementaron, tuvieron que aplicar algo de todo eso que venían haciendo de cultura en el proyecto en sí mismo. Mira, eso es bien interesante porque el manejo de cambios, quizás cuando implementas una tecnología, siempre hay una resistencia. Nosotros teníamos una persona que ya tenía casi 30 años trabajando en la empresa cuando nosotros llegamos, y para a ella decirle, mira, ya no se hace así, se tiene que hacer de esta manera, era como decirle que se le acabó su mundo, o sea, se le acabó su vida, a pesar que se la estábamos facilitando en un 300% y iba a ser mucho más eficiente, era como, ¿cómo hago esto? O sea, y más bien era súper intuitivo a la manera de hacerlo y todo, pero hay una resistencia muy grande a lo nuevo, a lo desconocido, ¿no? Entonces nosotros hicimos mucho trabajo en entender cómo esas herramientas se alineaban a nuestro propósito. O sea, cómo traer este sistema nos va a hacer que nuestro propósito sea más fácil de llegar, sea más eficiente y nos desgastemos menos en el camino. Entonces, no te voy a decir que fue perfecto y que no hubo resistencia, sí hubo mucha resistencia, pero una resistencia argumentada. Ya no era, es que no quiero hacer eso porque es nuevo. Pero eso en verdad me ayuda a que el cliente, ya era un cuestionamiento lógico. Entonces la resistencia se volvió más bien algo muy rico de discutir porque es verdad. Entonces rediseñemos este proceso para que la tecnología se adapte a nuestro proceso. No tenemos que nosotros entrar en una caja súper cerrada porque podemos perder nuestro modelo de negocio. Entonces, al momento en que empezamos a argumentar basado en si esto logra o no el propósito, más allá de esto es nuevo, no me gusta, que era algo mucho más básico, pero que también tenía un trabajo que hacerse, empezamos a movernos hacia una eficiencia aún mayor. También empezamos a llegarnos a un scope totalmente distinto del tema de la implementación tecnológica. Sí, a veces el tema de lo que le dice es el cambio del alcance, en donde, bueno, es que lo quiero de otra forma, que no es como viene, pero... Y todavía yo digo que estamos avanzando muchísimo, pero yo creo que estamos un 30% o menos de donde queremos estar tecnológicamente. Y cada vez más nos lo dice el mercado. Entonces, lo bonito de esto es que nosotros entendemos que la tecnología es una herramienta que hace soporte. O sea, no es una herramienta que tú te tienes que forzar a usar, sino más bien tú le dices a ella cómo te ayuda. O sea, mira, tecnología, ayúdame a que yo logre esto más rápido. Y están los cráneos detrás de toda la programación y diciendo, ok, lo que hay que hacer es esto. Yo no me voy a meter en esa parte se lo dejo a los expertos. Lo que yo necesito saber es cómo eso me apoya a que yo logre mi estrategia mucho más rápido. Y algo que ustedes hicieron que fue genial, fue que nos decían, oye, necesitamos que el sistema nos facilite la vida y, por ejemplo, si alguien tiene que venir a retirar sus cajas y no las viene a buscar, para ustedes representaba un costo de espacio Totalmente. Que estaba allí, y entonces decían, yo quiero notificarle que tiene que venir a buscarlo,
incluso les permitió hasta activar un tema de costo de almacenamiento si no lo venían a retirar, y ahora está automatizado. Está automatizado. Y no solamente que tienes como una paz mental de que alguien lo está haciendo, y alguien lo está haciendo sin que alguien lo esté haciendo. Entonces esa es la parte bonita. Un robot. Es un robot que no te está quitando tiempo. O sea, porque imagínate al principio, sí, tenemos 100 clientes, buenísimo. Una persona se puede organizar y en un mes hace un seguimiento, pero es un mes hacer un seguimiento sin clientes. Ahorita tenemos miles de clientes. Imagínate un robot, una persona mandando correos o llamando. Se me olvidó uno y ese uno podía representarte $10,000 mensuales en pérdida. Entonces, wow, no es que se te perdió uno, es que se te perdió $10,000. Entonces ya un robot lo tienes, es un algoritmo. Entonces, mira, ¿recogió? No, llamo, mando correo. ¿Recogió? No. ¿Recogió? Sí, no lo llamo. O sea, es muy sencillo y es mucho más eficiente que tener una persona dedicada a eso. Buenísimo. Ricardo, me gustaría que pasáramos ahora a ver visión de futuro de Flamingo y de Ricardo. ¿Para dónde van? Buenísimo. Mira, Flamingo está despegando después de un año muy duro del 2020. Toda nuestra industria cerró básicamente el 13 de marzo del 2020. Y fue como cuando mi socio lo dice muy ejemplificado y me encanta, que es que imagínate un ventilador que viene a full velocidad y lo desconecta. Empieza poco a poco a perder y así nos sentíamos y así le pasó a la empresa hasta que se paró completamente, ¿no? Entonces cuando se empezó a parar empezamos a soplar nosotros el ventilador para que un poquito más y así, y agarró otra vez vuelo, ya está arrancando. Y mira, Flamingo ahorita es un jugador muy importante en la industria, está creciendo muchísimo, la cultura acá está más compenetrada y a pesar de todo, y nos dimos cuenta en una etapa muy importante del país. Estados Unidos está todavía viviendo una crisis de trabajo muy grande, donde las personas, por distintas razones, entre esas los beneficios que tenían por no trabajar durante la pandemia, que se extendieron muchísimo, las personas preferían quedarse en su casa y ganar la plata del gobierno que ir a trabajar más en una fábrica, ¿no? O sea, imagínate, me voy a parar atrás de una máquina cuando puedo estar en mi casa viendo televisión ganando plata, ¿no? Entonces, durante esa crisis, nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra cultura porque básicamente la vivimos muy poco, o nos afectó muy poco, y tenemos personas haciendo cola para poder trabajar con nosotros. Entonces, sí, eso dice mucho de lo que es el ambiente de la empresa. Tenemos personas que se fueron por la tentación del beneficio de unemployment y al mes regresaron y renunciaron al beneficio. No fue que se acabó. Dijeron, no, yo prefiero esto porque esto es largo plazo y esto es lo que yo disfruto. Y eso nos dice mucho que estamos listos para seguir. O sea, estamos listos para que la empresa siga creciendo. Y en el camino empezamos a entender que Ricardo también tiene la posibilidad de ayudar a otras empresas ya. O sea, ya mi dedicación operativa es mucho más baja que lo que era antes. Y yo estoy en la parte más de desarrollo de negocio. Y eso permite pues también que son pasos que son muy grandes con una dedicación menos operativa, que me da espacio también para ayudar a otras empresas. Y tenemos ahorita una consultora nuevamente, donde no nos encanta todavía el nombre de consultor, porque consultor no queremos ser los que te dicen qué hacer e irse, sino si de verdad nos metemos en la empresa para hacerlo pasar, ¿no? Cuando tienes esa oportunidad de ayudar a otros y que, como tú bien lo dices, hay veces que te tienes que meter y formar parte durante un tiempo, porque es que es muy sencillo decir, esto es lo que le recomendamos, pero luego no pasa nada. Claro. Entonces tienes que ir, implementarlo. Ese modelo de negocio tiene un nombre, ¿cómo se llama? Lo estamos tratando de descubrir. Okay. O sea, es un tema interesante porque es como un acompañamiento, pero acompañamiento no suena como muy comercial tampoco. Entonces hay que buscar un puente que conecte las dos cosas, pero sí es algo muy de la mano, porque es un tema muy humano. Entonces, hasta cierto punto tú no puedes delegar 100% un tema humano y no queremos que pase que cuando, por ejemplo, un CEO lee un libro de cultura y dice, sí, esto es lo que quiero hacer en mi empresa, quiero lograr esto, y el día siguiente dice, ¿cómo lo hago? Claro. ¿Cómo lo hago? Y está en un libro, pero no se pisa un botón. Yo no piso un botón y prendo un programa y lo hace. ¿Y eso lo ves que va a estar aplicado al sector de manufactura o va a ser independientemente del sector? Mira, de es industria? independiente. Nosotros estamos teniendo una experiencia muy, muy bonita ahorita con el tema de fintechs. Estamos experimentando algo que yo soñaba desde el 2008, y es que las personas le dieran el valor al tema de cultura y de propósito, inclusive antes de buscar capital. Entonces estamos trabajando con varios startups tenemos distintos clientes, clientes que ya están establecidos y están creciendo, clientes que están viviendo un hypergrowth, un crecimiento muy acelerado por cosas que pasaron en el 2020 y la verdad es que me encanta analizar las cosas que pasaron en el 2020 porque a nosotros nos pegó muchísimo
pero a otros les impulsó una barbaridad y están creciendo algo impresionante. Entonces está ese tipo de negocios y están también los emprendimientos tecnológicos, que tú dirías un emprendimiento tecnológico pensando en cultura, pero es que ellos saben que apenas les entre el capital van a tener un crecimiento de personas tremendo. Entonces tienen que tener las bases claras para que puedan crecer de manera estructurada. ¿Y has identificado o te imaginas que para tú también poder implementar eso van a necesitar alguna tecnología que acompañe ese proceso? Sin duda. Ya tenemos ciertas cosas claras. Por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden enseñar a través de cursos online. Hay muchas cosas que se pueden automatizar, entrevistas, o sea, digamos como un Google Form, pero robustizado y en esteroides de toda esa interacción que es alimento que nos hace falta para poder trabajar y que nos tomaría mucho carro, tráfico, entrevistas, Zoom, y que se puede adelantar muchísimo con la tecnología y llegar directo al grano. Pues yo te voy a contar dos en donde yo creo que eventualmente hasta podríamos colaborar. Ok. Algo que nos pasó, y te voy a contar una historia que fue una historia de fracaso. Ok. A mí me encantan porque el aprendizaje es tremendo. Bueno, una industria del retail de tal, con muchas tiendas, ferretera, nos contrata para que implementemos un sistema de gestión de indicadores. Okay. Y agarramos toda la información de lo que vendían en las tiendas, todo lo que vendían al mayor que venía de otro sistema, porque ya era más tipo B2B, con vendedores, no era el que vendía en la caja. Y toda esa información combinada con todo el tema financiero, nos pidieron todos los indicadores de gestión de todo el negocio porque era un mandato del dueño. Okay. No lo utilizaron nunca. Claro. Es nunca. Cuando es un mandato. Claro. Y algo que ocurre es que hay una cultura de medición. O sea, hablando de cultura, claro, tiene que haber una cultura de medición que se implementa. No es que porque ahora tengo un reporte lo voy a ver. Probablemente ni lo sé leer, no sé para qué lo tengo que leer. Y muchas veces va acompañado de programas de compensación variable, que son cuando aparte existe la gerencia por objetivos. Sí. Entonces hay un cambio de cultura, porque ya yo no es que vengo a ejecutar tareas, yo vengo a alcanzar un objetivo que apunta al propósito. Y cuando está todo el mundo alineado, yo creo que eso sería genial que eventualmente lo conversemos, porque nosotros hacemos business intelligence, analytics, y no siempre se implementa de manera exitosa. Y te voy a contar otro ejemplo. Nosotros, por ejemplo, implementamos Teams y SharePoint y todas las herramientas de Microsoft. Y ahora se habla de Smart Working. Y realmente Smart Working, para que realmente tenga la parte del Smart, de la inteligencia, se tiene que plantear cómo va a ser el esquema de trabajo. Claro. No es que me conecté por Zoom y ahora somos más inteligentes. Sí. No es y si sigo mandándome los documentos y no hay una cultura de en dónde están los documentos en su última versión, que van a estar depositados en una carpeta para que cuando entren los nuevos vendedores se acelere el proceso de formación. Claro. Y eso es una cultura. Totalmente. Y lo vas poniendo por proceso. O sea, ustedes tienen un mundo de oportunidad alrededor de la transformación digital. Es que es tremendo, Wilber, porque dijiste dos cosas. Uno, el ejemplo de la ferretería. Cuando es un mandato y las personas no entienden si eso está asociado o no a la cultura, o ni siquiera saben la cultura de mandato, o sea, la cultura de indicadores, eso no va a caminar nunca. O sea, tú puedes tener la tecnología más exitosa, la más innovadora, te puede haber tomado todos los ingenieros necesarios para producirla, y al final de cuentas hace falta la persona, y que la persona esté conectada con el por qué. O sea, ¿por qué yo tengo que usar esto? Entonces, cuando no es una cuestión de pregunta, no es cuestionable el por qué, sino es el cómo, entonces ya es muy fácil, porque ok, eso se usa así, claro, pero es que me va a servir para hacer esto. Pero yo le veo valor a hacer eso porque lo vivo, no porque me lo está mandando un jefe, porque más bien genera mucho más resistencia cuando dice, ahora se hace así. ¿Por qué? O sea, porque eso, entonces hay un tema de proceso y capaz hay una cultura, hay dos culturas, la cultura que cree el dueño que tiene en su empresa y la cultura que se vive en verdad el día a día de la organización. Entonces hay un tema de trabajo tremendo y hay otro punto que estás mencionando que es cómo todo eso te puede ayudar a en realidad fortalecer el proceso humano de compensación variable, todo este tipo de cosas. Hay una cantidad de software que hemos encontrado antes de lanzar la consultora y hay temas para compensación basado en vivencia de valores y es un software. Imagínate. O sea, hay unos avances tecnológicos, se llama Nectar. Hay unos avances tecnológicos súper impresionantes que tú básicamente descargas tu cultura en el software, descargas tus valores, descargas cuáles son tus KVIs, que son tus Key Value Indicators, cómo los vives, y entonces ese software lo volvieron casi una red social interna, como un Twitter, un Instagram, una mezcla de todas las redes sociales, y es colaborativo y es apreciativo. Entonces, por ejemplo, yo, mira, Wilber vivió hoy el valor de la innovación. ¿Por qué? Porque hizo esto y creó esto y lo montó en la red. Todo el mundo ve que Wilber vivió el valor de la innovación y el Departamento de Desarrollo Humano empieza a evaluar
cada cuánto están viviendo los valores, quién identifica los valores del otro, de la cultura y cómo hacen match con los procesos que están haciendo, y hay premios, hay ascensos, hay una cantidad de cosas asociadas a un software que está analizando la vivencia de la cultura. O sea, es un tema que hace 10 años jamás hubiese pensado que eso podía existir. Y eso se está llevando ya, se está mezclando tecnología y cultura de la mano bastante fuerte. Genial. ¿Sabes qué sería? Que bueno, ya lo conversaremos, pero ver si eso se puede integrar con las intranets que ya existen, porque uno de los grandes retos es que si ya tú tienes toda una cantidad de tecnología e implementas una más, o sea, si me tengo que ir a otra para poder medirlo es complicado. Claro. Si la integro en lo que ya está ocurriendo, lo típico, si alguien le da reconocimiento a otro, si Ajá. tú tienes la inteligencia de leer que yo lo reconocí en un email o en un chat, entonces estoy viendo el valor de el trabajo en equipo y la valoración. Totalmente. Pero eso valdría la pena que lo revisemos. Hay muchísimo, porque desde el punto de vista de contrataciones, hoy cada vez más se contrata a través de una pantalla, a través de un software, pero ¿cómo alimentas tú ese software basado en cultura? O sea, ¿cómo te aseguras tú que esa persona hace match sus valores y su cultura y su propósito con el propósito de la organización? Entonces se puede empezar a alimentar todas estas herramientas de contratación remota para que incluyan la cultura. O sea, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer que son fascinantes, de verdad. Oye, buenísimo. Oye, Ricardo, creo que se nos acabó el tiempo, pero Siempre capaz nos que pasa esto. sí, pero podemos repetirlo y conversar de otros temas porque Súper. tenemos que comenzar a sensibilizar a la gente, a los que nos están escuchando, si son emprendedores, empresarios. El tema de cultura no es menor. El lograr que los objetivos financieros del negocio se alcancen no pasa nada más por tener un buen producto, tener una buena idea. A veces el liderazgo aparte termina siendo muy solitario, entonces un gran líder, pero ¿cómo hago que permee y que todo el mundo se alinee? Y ese proceso de alineación lleva tiempo, y si no tiene todas estas bases que tú nos estabas compartiendo, y aparte que hay metodología, Sí. hay técnicas, o sea, no es nada más que se me ocurrió. Está Y- todo súper desarrollado y probado. Entonces, nosotros hemos designado un nombre que te lo dejo para que te quede dando vueltas. En vez de que se llamen empresas u organizaciones, son Grow Organizations. Ok, Que son los mejores lugares para crecer, en vez de para trabajar. qué bueno. Y en eso estamos creando cosas Y muy eso que importantes. acabas de decir, a mí me encanta también una frase que tiene que ver con eso y que va totalmente en línea, y es: no ofrezcas un trabajo, ofrece un lugar en donde la persona se pueda desarrollar. Totalmente. Es eso. Es que nosotros creemos que las empresas son centros de desarrollo humano. Y eso genera un profit increíble. No es que es algo soft. No es como que estos me vienen a hablar y todo el mundo va a sonreír y salir brincando en un salón. No, sí van a hacer eso, pero no solamente eso. Es que el profit y la empresa va a crecer y va a generar mucho más a largo plazo también. No es algo puntual. No es algo que sensibilizaste, lograste una venta mayor ese mes y ya se fueron los consultores. No. Nosotros nos quedamos para que la empresa de verdad valore. O sea, de que esa cultura realmente se lleve al valor de creación, o sea, la creación de valor. O sea, que en realidad se venda mucho más porque está todo conectado. O sea, entonces son 3 pilares, rapidito para cerrar. La cultura, el desarrollo humano y el desarrollo del beyond value. O sea, el desarrollo de la propuesta de valor aunado al propósito tuyo y de tu cliente. Entonces Genial. eso conecta todo el camino. Bueno, eso que acaba de comentar Ricardo lo podemos ubicar en toda esta parte del lado humano, y luego en este tema de la transformación digital, que es lo que siempre estamos hablando en el ABC de la transformación. Las tecnologías tienen que soportar la visión del negocio, si no, no tiene sentido. Tienen que alinear ese nuevo modelo de negocio, esa propuesta de valor innovadora, pero lo propone la gente es la que impulsa esa tecnología. La gente es la que la adopta, y al final esa tecnología es para que sirva mejor al cliente final por un tema de la experiencia del cliente, y si no, no tiene sentido. Y al mismo hablar de trabajador. ello. Totalmente. Porque es un beneficio tremendo. Es dedicarle tiempo del bueno al bueno. Totalmente. Poder impactar al negocio con mi conocimiento y no haciendo tareas repetitivas Totalmente. que para nada agregan. Totalmente. Ricardo, fue un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por acompañarnos a todos por acá, y nos vemos en el próximo capítulo del ABC de la transformación digital. Gracias, Wilber. Gracias.